Bueno, ahora sí estamos grabando. Bien, entonces recordemos un poco lo que es la pared del intestino delgado, ¿no? Vamos a ver que va a tener una mucosa, ¿no? Que es la capa más interna, compuesta por tres epitelios, ¿no? El epitelio, las tres capas, perdón, ¿no? El epitelio, la lámina propia y la muscular, ¿cierto? La submucosa es el tejido conjuntivo denso, en la cual va a haber una población de leucocitos y fibroblastos, ¿no? Contiene la red de vasos linfáticos, las fibras nerviosas, ¿no? También está ahí lo que son las células ganglionares del plexo mucoso de Meister, ¿no? La capa muscular propia está formada por fibras externas de músculo liso orientadas longitudinalmente y otras internas de manera circular. Y entre estas hay un plexo muy importante que es el plexo de Auerbach, ¿no? Y la serosa que viene a ser simplemente lo que es el peritoneo visceral, ¿no? Entonces tenemos ahí las cuatro capas de la pared del intestino delgado, ¿no? Hay un gráfico que nos muestra todo lo que mencionábamos, ¿no? Las cuatro capas. Bien, si hablamos y recordemos un poco de la fisiología, les había dicho que principalmente la absorción y digestión de nutrientes, agua y electrolitos también, ¿no? Además de carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, ¿no? Ustedes tienen ahí, ¿no? Todo lo que ingresa al tubo digestivo, ¿no? Todo lo que se va absorbiendo. El principal segmento, les decía, por contener más pliegues, es la parte del IgG1, ¿no es cierto? Bueno, esos son las absorción de todos los nutrientes y carbohidratos, ¿no? También tiene una función inmunitaria importante este segmento del intestino delgado, ¿no es cierto? Recordemos que hay un componente muy importante que se llama el sistema inmunitario, ¿no? Del tejido linfoide asociado al intestino, que es el GALT, ¿no? El cual es muy importante porque contiene más del 70% de las células inmunitarias del cuerpo, ¿no? Entonces van a ver ustedes que esto es importante cuando hablemos un poco de la fisiopatología de lo que es la enfermedad de Crohn. Vamos a ver que tiene un origen inmunitario. Vamos a pasar esa. Les decía que la motilidad es muy importante, ¿no es cierto? Las contracciones para poder hacer avanzar lo que es el bolo alimenticio, ¿no es cierto? Entonces va a ser de ahí que viene la peristalsis del intestino, ¿no? Son las contracciones musculares que originan el peristaltismo intestinal, ¿no es cierto? Vamos a ver que el patrón alimenticio, después de ingerir los alimentos, transcurre entre 10 a 20 minutos, ¿no? Después de la ingesta de los alimentos y desaparece a las 4 o 6 horas más tarde. Todo lo que transcurre los alimentos en el intestino, ¿no? Tenemos una gráfica de cómo va impulsando el bolo alimenticio con las contracciones, ¿no? También hay una función endocrina muy importante, ¿no? Que afecta todo lo que es el sistema intestinal, ¿no es cierto? De ahí que aquí menciona algo que es el ocreótido, perdón, que es una hormona que generalmente se utiliza en patologías como las fístulas, lo vamos a ver más adelante. Algo que es muy importante es la adaptación intestinal, ¿no? Sabemos que hay patologías en las cuales se tienen que hacer resecciones intestinales, ¿no? Algo importante es la adaptación del intestino. Quiere decir esto que el intestino, ¿no? Se adapta a los cambios, ¿no es cierto? Hay la resección de un segmento, los segmentos adyacentes del intestino generalmente presentan más pliegues, pero la función de absorción no se interfiera, ¿no? Para continuar, les ruego que pongan en silencio su micrófono, ¿ya? Entonces, también parte de la adaptación intestinal es el alargamiento de las vellosidades, ¿no? Lo que va a aumentar la superficie de absorción, ¿no? Por ende, va a mejorar las funciones digestivas, ¿no? Es en cuanto a la adaptación intestinal.
¿ya? Entonces, pero cuando hay una gran parte de resección del intestino, cuando se resecciona gran parte, vamos a ver que hay una patología que se llama síndrome del intestino corto, ¿no? El cual consiste en principalmente alteraciones a nivel de la absorción, ¿no? Entonces vamos a verlo un poco más adelante. Pues ya entrando en las patologías, la primera que vamos a ver es la obstrucción del intestino delgado, ¿no? Entre las más frecuentes está la obstrucción. Entonces, generalmente estas son causadas por adherencias. ¿Sí? Quiere decir que son pacientes que tienen alguna cirugía previa, ¿no es cierto? Entonces, generalmente estos pacientes tienden a formar estas bridas y adherencias que no son otra cosa que el proceso de cicatrización por dentro, ¿no? Que va formando como tabiques, ¿no es cierto? Y estas en alguna forma pueden afectar lo que es el tránsito intestinal, ¿no? De ahí que va a venir el, la obstrucción, en este caso va a ser mecánica, ¿no? Porque, como les digo, son una especie de tabiques, ¿no? Las adherencias que dice ahí son tabiques que impiden el normal paso del bolo alimenticio, ¿no? Entonces, aquí es importante el antecedente de la cirugía previa, ¿ya? Entonces, cuando hay una obstrucción de este tipo, ¿no? Obviamente se van a acumular tanto gas como líquidos, ¿no es cierto?, a la luz del intestino, ¿no? Esto va a generar un aumento en las contracciones, en el peristaltismo intestinal, y va a venir primero un dolor tipo cólico, ¿no es cierto?, en el paciente, ¿no? Ese peristaltismo aumentado va a tratar de vencer la obstrucción, ¿no es cierto?, como dice ahí, y por ende el dolor va a ser tipo cólico, ¿no? Tipos de tortijón, ¿no? De gran intensidad, ¿no? Y puede acompañarse también de diarrea, ¿no? Un siguiente paso es cuando se ha acumulado gas y líquido en el intestino, va a aumentar la presión intraluminal e intramural, ¿no? Lo cual puede llevar hasta el compromiso, ¿no?, vascular o microvascular, y puede desencadenar un proceso de isquemia, ¿no? Y en una última instancia, algo que es muy peligroso y grave es la necrosis y posterior perforación intestinal, ¿no es cierto? Cuando hay compromiso ya de la parte vascular, se denomina obstrucción intestinal estrangulante, ¿ya? Como está resaltado ahí con letras mayúsculas, ¿no? Cuando ya hay cuando ya un grado avanzado, ¿entiendes?, un aumento de la presión intranominal y compromete la irrigación vascular, ¿no? Desencadena zonas de isquemia y posterior necrosis, ¿no? Entonces les decía, ¿cómo va a ser la clínica? Principalmente dolor abdominal tipo cólico, ¿no? Tipo de tortijón, y se va a acompañar de náuseas, ¿no?, que van a llegar al vómito. Y obviamente, como no hay tránsito intestinal, va a haber estreñimiento, ¿no es cierto? Que dice que el vómito va a estar más frecuente en las obstrucciones proximales, ¿no? A nivel de yeyuno, ¿no? Pero a veces no hay una obstrucción total, sino hay una obstrucción parcial, y en estos casos, ¿no?, lo que son los flatos o la eliminación de gases se puede dar, ¿no? Entonces, cuando hay presencia de eliminación de gases en el paciente, después de 6 a 12 horas instalado el cuadro, se habla de una obstrucción parcial, ¿cierto? Porque por lo menos hay el tránsito de gases y eso está eliminando, ¿no? Entonces, estamos hablando de una obstrucción parcial. Cuando hablamos de una obstrucción estrangulada, les decía, ¿no es cierto?, el dolor abdominal es más intenso, ¿ya? Y generalmente no cede al uso de analgésicos, ¿no? Entonces ya tenemos que pensar en que probablemente ya hay un compromiso vascular, ¿no es cierto?
¿no? Entonces, en ese caso, como les decía, los analgésicos no calman el dolor y se acompañan generalmente de taquicardia por el mismo dolor, ¿no? Va a haber un dolor en la palpación abdominal, se puede acompañar de fiebre, ¿no? Cuando y leucocitosis marcada, en el caso que ya se desencadena una peritonitis, ¿no? Es decir, que se puede perforar, ¿no? Y la presencia del líquido intestinal en cavidad, ¿no? Puede ocasionar fiebre y leucocitosis, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta para el diagnóstico? Les decía la anamnesis. Dentro de la anamnesis, lo importante es los antecedentes quirúrgicos, ¿cierto? Porque si no hay ese antecedente quirúrgico, entonces generalmente se puede descartar, ¿no? Las adherencias, ¿ya? Entonces, por eso es importante el antecedente de cualquier cirugía previa, ¿no? Desde una cesárea, una apendicitis o mucho más, es una laparotomía abdominal, ¿no? Cirugías más grandes, ¿ya? Dentro de las pruebas de imagen, las que nos pueden ayudar en el diagnóstico, hacer las radiografías, ¿no? Principalmente la radiografía abdominal de pie, como dice acá, ¿no? La segunda. Entonces, principalmente para poder ver cómo está el tránsito intestinal, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hallar en un paciente con obstrucción intestinal en una radiografía abdomen de pie, ¿no? Que así es como se solicita, radiografía abdomen de pie, y se puede colocar también más cúpula diafragmática que nos muestre, ¿no? La región infradiafragmática, ¿no? Van a presentar la triada de la obstrucción intestinal del intestino delgado, que va a estar dada por las áreas intestinales dilatadas, mayores a 3 centímetros, ¿ya? Va a haber los niveles hidroaéreos y la escasez de aire en el colon, ¿no? Generalmente en una radiografía normal, ¿no? Observamos, ¿no? Generalmente aire en el marco colónico, pero cuando hay una obstrucción, esto no se da, entonces por eso va a haber una escasez de aire en el marco colónico, ¿no? Algo que también nos puede ayudar es una tomografía, como ven ahí en la diapositiva, ¿no? Este es un corte coronal de todo el abdomen, ¿no? Podemos reconocer acá el hígado, ¿no? El bazo, pero lo principal que nos está mostrando acá las flechitas es esta dilatación, ¿no? Hay una dilatación del intestino delgado con contenido, aparentemente ahí, ¿no? Y aquí hay como un stop, ¿no? Y la flechita más delgada nos está mostrando que este otro segmento del intestino, ¿no? Está vacío, no tiene contenido. Entonces, aparentemente hay una obstrucción en la línea media, casi, ¿no? Que está impidiendo el normal tránsito intestinal, ¿no? Normalmente, esta imagen no debería apreciarse, ¿no? Generalmente no hay tanto contenido en el intestino delgado, ¿no? El intestino delgado, el peristaltismo hace que los alimentos vayan continuamente viajando, ¿no? Desde el ángulo de 3 hasta el colon, que les decía, ¿no? Normalmente no hay presencia de esta imagen acá en el intestino y mucho menos que estén dilatadas las asas, ¿no? Entonces, en esta tomografía nos habla de, evidentemente, una obstrucción intestinal. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento ante esta patología? Vamos a, primeramente, hidratar al paciente, ¿no? Les habíamos dicho que es un paciente que no tiene un tránsito intestinal normal. Entonces, generalmente son pacientes que ante cualquier alimento van vomitando. Entonces, lo que hay que hacer es, primeramente, restaurar los líquidos, ¿no? Se puede usar soluciones isotónicas, como el fisiológico, la solución fisiológica 0,9%, ¿no es cierto? También vamos a utilizar una sonda nasogástrica. Es muy importante la colocación de la sonda nasogástrica
los pacientes que tienen patología obstructiva, ¿no? Porque a veces puede haber deterioro del estado de conciencia, ¿no? Y el vómito en estos casos puede producir una broncoaspiración, ¿no? Entonces es importante también para prevenir la broncoaspiración y también para poder drenar el contenido, pues, ¿no? Para hacer la extracción, ¿no? De ese contenido que está obstruido, que no está pasando, ¿no? Y obviamente cuando ya se ha hecho esas medidas generales, el tratamiento va a ser obviamente quirúrgico, ¿no? Hay que hacer una laparotomía exploradora para poder este, resolver, pues, ¿no? Como le decía, se trata de una obstrucción mecánica, hay una brida, hay una adherencia ahí que hay que liberar para que nuevamente el tránsito intestinal no transcurra, ¿no? Este es un poco un flujograma que nos ayuda un poquito a ver lo que es el tratamiento, ¿no? Cuando tenemos un paciente con obstrucción por brida, ¿no? Lo que dice acá es cuando hay signos y síntomas de estrangulación, de isquemia, que les decía el dolor insoportable, ¿no es cierto? La falta de eliminación de heces y gases, ¿no? Entonces, en estos casos, generalmente es quirúrgico de inmediato, ¿no? Cuando hay signos de isquemia. Pero cuando no, ¿no? Cuando hay eliminación de gases, les decía, se entiende que es una obstrucción intestinal solamente parcial, porque hay pasos de gases. En esos casos se puede hacer un tratamiento médico, ¿no? Internar al paciente, obviamente con ayuno, con sonda nasogástrica, les decía, y hidratación, ¿no? Y hacer una revaloración después de un tiempo, ¿no? Eso cuando es parcial. Cuando es completa, lo que se hace es, también se hace las medidas generales, que les decía, y también se hace una observación y determinado el tiempo, si hay signo de isquemia, ¿no? En ambos casos, obviamente que el tratamiento va a ser netamente quirúrgico, ¿no? Pero si en el caso de que transcurrido esto 24 horas con este manejo, hay una, ¿es cierto? Entonces el tratamiento puede ser conservador, ¿no? Se puede mejorar las condiciones del paciente y se puede programar una cirugía para una exploración, ¿no es cierto? Entonces, la cirugía no va a ser inmediata, sino se puede programar, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra patología que es el ilio y la pseudoobstrucción, ¿no? Esta patología, a diferencia de la otra, se debe principalmente a alteraciones en la motilidad intestinal, ¿no? El ilio, ¿qué se denomina ilio? No es otra cosa más que el peristaltismo disminuido, ¿no? Del intestino delgado, ¿no? Lo cual se interpreta como una pseudoobstrucción intestinal, ¿no? O sea que la motilidad de la que está alterada, ¿no? No hay, como en el caso anterior, una obstrucción mecánica, ¿no? Esta se debe más a la función del peristaltismo, ¿no? Y generalmente se corrige cuando se hace el tratamiento de la causa que lo desencadena, ¿no es cierto? Una de las causas más frecuentes en cirugía, sobre todo en pacientes postquirúrgicos, es la depresión de potasio, ¿no? Generalmente las hipocalemias se acompañan de ilio y pseudoobstrucción intestinal, ¿no? Entonces, estas, como dice la fisiología, van a ser temporales para que se corrija la causa desencadenante, ¿no? Y estas pseudoobstrucciones en algunos casos pueden ser crónicas y se acompañan de anormalidades pueden ser a nivel de la musculatura intestinal, también a nivel del plexo mientérico o del sistema nervioso extraintestinal, también pueden desencadenar una pseudoobstrucción, ¿no? Pero les decía que la causa más frecuente, al menos en nuestro medio, son los cuadros de hipocalemia, ¿no?
¿Cuál va a ser la presentación clínica? Va a haber intolerancia a líquidos y a sólidos por la alteración del peristaltismo, ¿no? Ausencia de evacuaciones, obviamente, náuseas, ausencia de eliminación de gases o platos, ¿no? Pueden acompañarse de distensión abdominal, ¿no? Como se ve, ¿no? Y las obstrucciones, las pseudoobstrucciones crónicas pueden acompañarse de grados variables de náuseas y vómitos o distensión abdominal que a veces corrigen y nuevamente se pueden volver a presentar, ¿no? O sea, son entidades crónicas, ¿no? Algo que es importante en cuanto a alguna medicación que también puede causar esta patología son los opiáceos. Pacientes que por alguna patología de base toman analgésicos tipo opiáceos también pueden desencadenar un hilio paralítico, ¿no? Un peristaltismo disminuido, ¿no? En caso de que este hilio, esta pseudoobstrucción persistiese de 3 a 5 días, ¿no? Ameritará pues un mayor estudio, ¿no? Se hará un ionograma para ver los niveles de potasio, ¿no? Se recurrirá a una tomografía abdominal para ver el detalle de todo el trayecto intestinal, ¿no es cierto? Lo que dice acá, ¿no? Medición sérica de electrolitos es muy importante, porque decía, la principal es la depresión de potasio. Dentro del tratamiento, ¿no? Va a ser, obviamente, mientras dure la clínica, va a ser limitar la ingesta, se va a dejar al paciente en ayuno, corrección de la causa desencadenante, ¿no? Si es una hipocalemia, se hará una corrección de potasio, ¿no? Si se debe a un aumento en la ingesta de opiáceos, les decía, entonces pues se discontinuarán esos medicamentos al paciente, ¿no? También dentro de las medidas generales, la descompresión con sonda nasogástrica, lo que les decía, ¿no? La sondita nasogástrica en los pacientes obstruidos es clave, ¿no? Tanto para aliviar los síntomas, ¿no? Como para prevenir la broncoaspiración, ¿no? La rehidratación del paciente con líquidos y electrolitos, ¿no? Y hacer el uso de analgésicos, ¿no? Obviamente que no opiáceos, porque se saben que eh, una de las de lo que es el uso de uso frecuente y en altas dosis de opioides, ¿no? Se acompaña de hilio y pseudoobstrucción, ¿no? Bien, una tercera patología que vamos a ver es la enfermedad de Crohn, ¿no? Seguramente han escuchado, también es una de las frecuentes de nuestro medio, ¿no? Que se considera es una inflamación idiopática. Generalmente esta patología es crónica, ¿no? Y se caracteriza porque afecta la porción distal del hígado, ¿no? Generalmente la porción distal puede incluir también ciego, ¿no? Pero generalmente la parte más afectada de todo el intestino es la parte distal, o sea, el ilion distal, ¿no? Ahí, esta zona que está junto a la válvula ileocecal y el ciego. Entonces ahí ya nos dice que la incidencia puede ser de 3.6 a 8.8 pacientes por cada 100.000, ¿no? La prevalencia de 200 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Ahí nos muestra un gráfico interesante donde nos muestra los segmentos que generalmente, ¿no? Son afectados por el intestinal. Principalmente acá, en la parte de arriba, está pintado en rojo, ¿no? El segmento distal del hilo, que decía, que es la parte más afectada, ¿no? Pero también puede afectarse el ciego, que les decía, ¿no?
lo que es el ángulo esplénico del colon, parte del colon transverso o el sigmoides por acá también, ¿no? También se pueden hacer afectados por esta enfermedad, ¿no? Bien, les decía que la fisiopatología de esta enfermedad, ¿no?, corresponde a alteraciones y defectos en el sistema inmunitario, ¿no? Esto causa una inflamación sostenida, una inflamación crónica de la mucosa intestinal y por ende va a venir todo lo que es la clínica, ¿no? Entonces, ¿la clínica cuál va a ser? La clínica característica de esta enfermedad es el dolor abdominal, generalmente en cuadrante inferior derecho, ¿no? Por lo que puede simular muchas veces una apendicitis, ¿no? Es un diagnóstico diferencial que hay que hacer. La diarrea, pues, alterado el tema de la absorción intestinal y obviamente ya en un largo tiempo va a producir el adelgazamiento del paciente, ¿no? Entonces, la triada clásica de la enfermedad de Crohn. Vamos a hacer una pausa acá, le voy a mandar el otro link para continuar.